Con respecto a la última actividad que planteaba la relación entre derivadas parciales y continuidad, bueno, lo que decía es que en funciones de una sola variable, si una función es derivable, entonces es continua. ¿Sí? Esa es la implicación verdadera en funciones de una variable. La digo de vuelta. Si una función es derivable, entonces es continua. Y la contrarrecíproca, si una función no es continua, entonces no es derivable. ¿Sí? Esa es la relación entre continuidad y derivabilidad en funciones de una sola variable. En funciones de varias variables, en los campos escalares, hasta ahora hemos visto solamente derivadas parciales. En el práctico siguiente vamos a ver a qué llamamos derivada de la función, ¿sí? Que vamos a ver que la derivada de la función va a ser un vector que lo llamaremos gradiente, pero hasta ahora no lo vimos. Hasta ahora lo único que vimos son las derivadas parciales, que me proporcionan la velocidad de crecimiento de una función cuando me desplazo en la dirección de alguno de los ejes. La relación entre derivadas parciales y continuidad es distinta a la de derivación que mencioné hace un ratito para una sola variable, ¿sí? Es distinta, es decir, una función de varias variables puede tener derivadas parciales y sin embargo no ser continua en ese punto, ¿sí? Eso no pasaba antes, ¿sí? Una función si era derivable, entonces era continua en una sola variable. Y ahora estoy diciendo, una función de varias variables puede tener derivadas parciales en un punto y sin embargo no ser continua en ese punto. Es como que la derivación parcial es como, no tiene tanta fuerza quizás como la derivación, ¿sí? que conocemos para funciones de una variable. Sí vamos a ver a partir del práctico siguiente a qué llamamos derivada de una función, como ya no derivadas parciales, sino derivada de la función. Y ese concepto sí va a estar más relacionado con el de continuidad. ¿Sí? No sé si aclaré a la consulta. Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, no sé, cuéntenme si tienen alguna otra duda o quieren charlar sobre alguna otra cosita. Yo ya vi el material que continúa, ¿sí? Que es ya el práctico que subí tiene todos los temas que faltan de la unidad que estamos desarrollando, así que es la unidad 3. Con ese trabajo práctico que es bastante extenso. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Matías? Con ese trabajo práctico terminamos de ver toda la unidad. Pero nos va a llevar un par de semanas, o sea, no piensen que es todo para esta semana que viene. Vamos a empezar. Después les enviaré la noticia con qué actividades se espera que resuelvan de acá al viernes y así vamos medio sincronizados. Bueno, pero se conectaron todos y no tienen consultas. Matías. Sí, profe, yo por suerte no tuve dudas, no tuve inconvenientes, Bueno, así que bueno, por ese lado ya. Dale. Armé videos también para este tema que viene ahora, así que espero que sean claros y que les ayude a entender. Con la lectura, ¿cómo están haciendo? ¿Leen algún libro? ¿O leen solo el apunte que yo les paso? ¿Leen largo? No, a mí me había pasado en el trabajo práctico anterior que cuando había entrado a Larson, las páginas o sea, al sitio donde usted había subido para que nosotros veamos el libro de Larson,
no me aparecía directamente, así que bueno, mis compañeras me estuvieron ayudando, pero a partir, o sea, ese trabajo nada más no pude trabajar con Larson, pero ahora sí, para este trabajo sí estuve leyendo, por suerte me leyó en la computadora, porque antes tuve inconvenientes con eso también. Claro. Estaría bueno que ustedes se lo puedan descargar a sus máquinas en algún momento que puedan, que tengan conexión durante la noche, dejarlo descargando, porque es bastante pesado y no está fácil para consultar desde ahí en el momento que lo necesitan. Lo más cómodo es que se lo descarguen en sus máquinas en algún momento donde no estén usando la conexión en su casa, que puede ser durante la noche, antes de dormir lo dejan descargando y, y tenerlo en sus máquinas para así consultar cuando en cada TP que yo les pongo las páginas y ya lo tienen ustedes descargado, no tienen que usar internet en el momento. ¿Qué tal les resulta la lectura del libro? A mí, por mi parte, sin los videos que usted estaba mandando ahora últimamente, se me complicaba bastante entenderlo. O sea, si miro primero el video de usted y después leo, es como que comprendo mejor. Bueno. Pero si leo antes y después veo el video, es como que se me complica un poco. Y es más esfuerzo, porque uno al recibir la explicación es como que ya está un poco masticado el tema y está la parte más central, que es lo que tienen que captar, digamos, el concepto, y con eso en la cabeza es verdad que es más fácil leer. Pero bueno, me alegro entonces que los videos sirvan. Bueno. Sí, aparte, profe... hablar. No, que para mí los videos sirven un montonazo, porque la verdad que explica muy bien usted, entonces como que sirven bastante para mi forma de ver. Bien, me alegro mucho. ¿Aldana? No, iba a decir que ambos autores ya los venimos trabajando, entonces también estamos familiarizados en cómo, a mí me pasa eso, en cómo explican ambos autores. Bárbaro. ¿Te referís a Novelli? Claro, sí, sí. Está bien. Novelli es un poco más, ¿cómo decirlo? Es menos ameno, me parece, la lectura, ¿no? Es como más teórico, puro, digamos. Creo que Larson pone más gráficas y más ejemplos y por ahí, no sé. Lo que tiene Novelli es que está muy bien organizado la secuenciación de los contenidos, cómo los va desarrollando. Por ahí Larson a veces tiene como una mezcla, por ahí saltamos de una página a otra que no sé. Me da esa sensación a mí. Bueno, ya somos unos cuantos. Pero ya que estamos acá, no sé, hagamos algo, díganme. Un tutti frutti, nada. Decime, Matías, ¿vos cómo te fue con el trabajo? Yo te soy sincero, este trabajo no lo hice, o sea, porque estuve poniéndome al día con lo que venía anterior, hice lo que me había faltado del primer cuatrimestre. Ah, Estuve terminando eso, y mirando los foros y todo, pero yo creo que no me va a ir tan mal. no, De última, o sea, consulto, pregunto en el foro en la semana. Si no, siempre que voy entendiendo lo que sea, a veces no comparto o no explico porque tengo los ejercicios hechos igual que las chicas o quien participe en el foro y para no cargar de más. perfecto. Bueno, por ahí una consulta que recibí, ya ahora no me acuerdo quién me preguntó, y creo que fue por mensajería, sobre este último TP, cuanto al teorema de Schwartz, que el teorema habla de las derivadas parciales segundas mixtas, que son iguales, ¿no es cierto?, siempre, y me preguntaban si tenía que analizar el abierto, ¿no?, porque el teorema dice que cuando la función es derivable en un abierto, ¿no? Bueno, pero eso sería describir o identificar el conjunto de definición y decir, hacer el cálculo y decir, bueno, estas derivadas parciales son iguales en el conjunto de definición de la función. Pero no era necesario hacer eso, digamos, esa parte. Simplemente al verificar el teorema lo que había que hacer era calcularlas y ver que eran iguales, ¿sí?
Y de hecho, Natalia, no sé si estás escuchando, que yo por ahí no lo aclaré en el foro, en la resolución que enviaste, que estaba muy bien, calculaste todas las derivadas parciales segundas, y para verificar el teorema de Schwartz no es necesario. No es que está mal la respuesta, pero nada más lo aclaro para el resto, y si tienen que hacerlo en alguna evaluación, solamente con calcular las derivadas segundas mixtas alcanza, o sea, f sub xi y f sub ix. Con esas dos y ver que son iguales. Eso lo aclaro por ahí, si ustedes lo hicieron distinto y solo calcularon eso alcanza, es suficiente. ¿Se entiende lo que estoy apuntando? Sí, sí. Hola, estoy acá, te estoy escuchando. Apagué la cámara porque si no se me corta, tengo muy malas señales. No, yo los hice pensando de que para verificar y corroborar el teorema teníamos que buscarlas todas. O sea, supuse que en un ejercicio normal, sabiendo las condiciones en donde se aplica, ya no era necesario calcularlos todos. Pero en este caso, como entendí que había que como justificar lo que se verificaba. Claro, pero solo con calcular las mixtas se alcanza, porque las otras pueden o no ser iguales, no dice nada el teorema sobre las otras derivadas parciales, solamente habla de las mixtas. Entonces, calculen eso, ya era suficiente y ver que eran iguales. ¿Sí? Y yo tengo una pregunta, perdón, no sé si ya hablaron de esto o no. ¿Qué pasa? No solo si nos dan las mix, que me muestra eso que las otras son iguales. Creo que hay un ejercicio que me dio así, pero no me acuerdo. Para que lo busque. El teorema de Schwartz lo que afirma es que las derivadas parciales segundas mixtas son iguales. Es lo único que afirma. Las otras derivadas parciales, que para una función de dos variables sabemos que en total tenemos 4 derivadas parciales segundas, ¿sí? 4 derivadas parciales segundas. F sub xi, f sub xx, f sub ii y f sub ix. Son 4. El teorema me afirma que las mixtas xi y x son iguales, pero no afirma nada respecto de las otras derivadas parciales, que pueden o no ser iguales, dependiendo de cada ejercicio. Si son iguales, nada, es casualidad de la función, ¿sí? Pero no afirma el teorema no me lo asegura. Pueden o no ser iguales, dependiendo de cada caso. ¿Está? Y entonces, por eso, y retomo con lo anterior que estaba diciendo, y ahora que estoy grabando la respuesta, para cuando un problema, una consigna pide verificar el teorema de Schwartz, no es necesario calcular las 4 derivadas parciales. Alcanza con que calculen solo las mixtas y vean que son iguales. Y también no es necesario que busquen el conjunto de definición en el cual están definidas, ¿sí? No es necesario. Simplemente hacer el cálculo de las derivadas parciales y ver que son iguales, las mixtas. No sé si te aclaré, Natalia, la duda tuya. Sí, en realidad era saber si, no sé, si gráficamente o visualmente había otra cosa que podíamos observar cuando pasaba otra igualdad. Era esa mi... No hay ninguna propiedad al respecto. Las derivadas parciales segundas se usan para la búsqueda de extremos relativos. Nosotros en el programa ese tema no lo tenemos. Voy a ver si aún el tiempo como estemos, si lo doy o no, pero no lo tenemos como tema del programa, porque hubo cambios respecto del diseño del plan de estudios, de lo que era el plan anterior de matemática al nuevo plan. Hubo un recorte de contenidos en esta materia, así como también se agregaron nuevos contenidos, transformada de Laplace, que antes no estaba, series de potencias, bueno, hubo una variación. Por eso antes, años anteriores, sí estábamos extremos relativos, y ahí es donde tiene utilidad parciales segundas. ¿Sí? Ahí se utilizan para definir si un punto crítico es máximo o mínimo o qué. Por ahí lo damos, porque no sé, veo según el tiempo, porque es algo interesante, algo que le da un poco de sentido a esto que en este momento es cálculo algebraico nada más. Están calculando derivadas parciales y sin sentido por ahora, digamos, sin ninguna utilidad, pero la tiene la utilidad más adelante.
Bueno, cuéntenme a ver qué... Nosotros teníamos que buscar la derivada de la función en el punto, y sabiendo que no era continua. A ver, sigo grabando. En el último punto, donde las derivadas parciales existen y dan 0 ambas, y la función no es continua, ¿cómo lo veo gráficamente? Que las derivadas parciales existan, y en este caso dieron 0 las dos, significa que cuando estoy parada en el punto 0, 0 del conjunto de definición y me muevo en la dirección del eje X o la del eje Y, la función, que es la superficie, la gráfica de la función, sale como aplanada, digo yo, ¿no? Como horizontal, paralela al plano XY. Eso significa que tiene derivada, en realidad, no toda la superficie, sino esa línea, digamos, que parada en ese punto, salgo para la dirección del eje X positiva, y la función, la superficie, arranca con ese comportamiento que luego puede modificarse. ¿Sí? No significa que es un plano paralelo al XY, sino que ahí, si yo hago zoom sobre ese punto, y hago un corte, ¿no? En el eje X, la superficie ahí sale, digamos, horizontal. Eso significa que la derivada parcial es 0 en ese caso, y lo mismo va a pasar cuando me muevo en la dirección del eje Y. ¿Sí? Ahora, que la función no es continua significa que ahí hay una ruptura, ¿no? De la gráfica, ¿no? ¿Cómo era el análisis? Daba que tenía los límites. ¿Cómo probamos ahí la continuidad? Los caminos que se usó eran los límites iterados, ¿no? Que dieron distintos. A ver si me lo recuerdan. Bueno, Ahora sí, profe. acá está entonces la función de la que estamos hablando, que tiene las derivadas parciales existen y dan 0 ambas, pero cuando estudiamos continuidad, esto lo hicimos en el práctico 6, bueno, para el estudio de continuidad calculamos los límites iterados, ambos dieron 0, pero, bueno, si sabemos que eso no significa que existe el límite, entonces hacemos estudio por otro camino a través de la recta y igual 0, y igual x, que pasa por el 0, 0, ¿sí? Y acercándome al origen por esta recta, hacemos el cálculo y obtenemos que el límite es 1/2, ¿sí? Cuando me acerco entonces a lo largo de esta recta, el límite da 1/2, y a través de los límites iterados da 0. Como encontré dos caminos por los cuales llego a valores distintos, decidimos que no existe el límite. Y al no existir el límite tenemos una discontinuidad que es no eliminable, ¿sí? Volviendo a la relación que estamos planteando ahora, tengo una función con derivadas parciales, pero que no es continua en el origen. Ahora vamos a mirar la gráfica de esta función. A mi izquierda tengo lo que serían donde voy a escribir las entradas, ¿sí? Todos los objetos en forma algebraica los voy a escribir acá. Puedo escribir la recta igual 2x más 1. Escribe. Cuando le doy Enter, me aparece la gráfica. Y queda el objeto acá a la izquierda, en lo que sería la vista algebraica. Yo después, si lo defino como función, por ejemplo, f de x, 2x más 3, puse otra recta. Esperen que denle tiempo porque está lentito. Bueno, como la anterior se llamaba f, lo que me hizo fue reemplazar la que estaba antes, ¿sí? Pero yo ahora puedo definir una g, por ejemplo, a partir de la anterior, de la f. Es decir, una vez que un objeto está creado y tiene un nombre, pueden usar ese objeto para crear otros.
Por ejemplo, puedo definir una función g que sea f de x menos 2, ¿no? Entonces, a la función anterior me la va a desplazar, porque lo que hice fue restarle 2 unidades. La gris era la inicial y en celeste me graficó la función g, que es lo misma que la anterior, pero desplazada hacia abajo 2 unidades. Les hago una introducción rápida, ¿no?, a GeoGebra. Con este botón activan y desactivan el objeto, ¿sí? Lo pueden visualizar o no, pero lo siguen teniendo. Como lo siguen teniendo, si bien no está graficado, ustedes pueden ahora referenciarlos, pueden seguir referenciando en este caso a las G. Y pueden, por ejemplo, marcar un punto que pasa por la función G. 1, G de 1. ¿No? Ese es un punto que pasa por la función. Ahí voy a marcar la función, ¿no? Acá lo tengo. Es el punto A. Ahora yo con A lo puedo mencionar y puedo hacer cosas con A, ¿sí? O nada, lo puedo mostrar o no mostrar y puedo referenciarlo. Después, bueno, acá tienen herramientas. Estos son herramientas gráficas que les permiten hacer cosas. Ahí yo escribí un punto definiéndolo en forma algebraica, pero ustedes pueden seleccionar acá punto y tocar en cualquier lado de la pantalla, y donde tocan crean un punto con esas coordenadas. Pueden crear una circunferencia, bueno, un montón de elementos. Lo que nos interesa ahora a nosotros es nada de esto, sino funciones de... esto es importante, ¿ven lo que me pasó? Yo acá tenía seleccionada circunferencia, ven que está recuadrado en celeste. Entonces, donde yo hago clic, me marca una circunferencia. Hago clic por acá y ya me marca una circunferencia. No, no quiero más circunferencias. Quiero salir de esto, tengo que ir al cursor. Mueve, listo. Ya ahora se deseleccionó esto y ahora ya puedo hacer clic tranquila, que no me va a crear ninguna circunferencia. Bueno, voy a borrar todo lo que hice porque no quiero nada de todo esto. Selecciono, a ver, está todo muy lento. Recién ahora está reaccionando con lo que selecciono. Ahí va. Tengo Shift apretado y puedo seleccionar varias cosas. Y suprimo, borré todo. Bueno, les decía entonces, acá estamos con la vista 2D y la vista algebraica. Pero existen otras vistas que lo pueden encontrar acá. En este botoncito de acá arriba, que estas 3 rayitas, tocan acá y se les habilitan opciones. Vista, tocan acá, en vista, y se les aparecen todo lo que tiene para mostrar. Tenemos activada la vista algebraica y la vista gráfica. Hay otra vista gráfica que puedo tener, o sea, puedo tener 2 planos y graficar algo en uno, graficar algo en el otro. Y esta es la que nos va a interesar en esta materia, que es la vista gráfica 3D. La seleccionan. A ver si me da bolilla. Ahí está. Y aparece el sistema de ejes cartesianos, ¿no? Entonces yo ahora puedo graficar una superficie, z igual x cuadrado más y cuadrado, que es el conocido paraboloide, y ahí lo tenemos graficado. Puedo representar un plano, z igual 2, y ahí me aparece el plano, ¿sí? Bueno, lo mismo, estos objetos que fui creando los puedo ocultar y siguen estando, y los puedo referenciar. Bueno, ahora yo quiero graficar la función, a ver si me recuerdan, era xy sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Bueno, a medida que voy escribiendo cosas me va graficando, pero no sé de eso, pero termina. No sé si sí. La que analizamos continuidad era sin el 2, pero es exactamente lo mismo.
cada cosa que voy escribiendo me la va graficando, y me está graficando cualquier cosa. X cuadrado más Y cuadrado. Ahí está. Bueno, Enter. Si no le dan Enter, no les queda. Después capaz que se van del foco y la pierden. Tienen que darle Enter y ahora sí la tengo ya guardadita. Lo bueno es que acá, en esta vista gráfica, ustedes pueden hacer clic y sosteniendo el clic, arrastran el mouse y la gráfica se empieza a mover. Si me da bolilla, va a suceder eso. Ustedes en su casa, bueno, lo van a poder probar. Al moverla, la pueden ver desde distintos ángulos. La pueden mirar desde arriba. Bueno, ahora se va a ver recontra pixelado porque no me está dando la memoria de la máquina y está todo muy trabado. Pero bueno, ¿ves? Bueno, ahí como que la estoy mirando de arriba. Miren, esta parte y esta parte que se ven más oscuritas están por encima del plano XY y las otras dos que estaban más grisecitas están por abajo. A ver, voy a tratar de verla así medio horizontal. Uy, ahí la vi de arriba, que eso mucho no me ayuda. Ahí la estoy viendo como medio horizontal. Y bueno, se ve que acá habría que ver a lo largo de la recta, como yo les mostré en alguno de los videos de límite, cómo puede ser que cuando vengo por una recta voy a un punto que era un medio, me acuerdo que el límite por la recta y igual x daba un medio, que acá parece que se ve que llego a un medio, pero si voy por cualquier otro camino, ahí medio se ve, es como que está como doblada la superficie, es como un papel hecho una pinza, no sé, es algo medio raro. Si vengo por cualquier otro camino, el límite da 0, ¿sí? Acá hay una discontinuidad. No se llega a notar un corte de la gráfica, pareciera que es continua, pero no lo es, ¿sí? Es medio difícil de poder entender, ¿no? Tendríamos que poder hacer bien el zoom en el punto. Pero bueno, ahí tengo una discontinuidad y si me muevo en la dirección de los ejes, que son los rojos, el rojo, perdón, y el verde, ahí los tengo bien. Si yo salgo del punto 0, 0 en esta dirección, salgo horizontal, en la gráfica es horizontal. ¿Sí? Ven que ahí parece como que está tocando. Si de hecho cuando en el eje X la Y vale 0 y cuando la Y vale 0 toda la función vale 0. Entonces fíjense que acá toda la función toca el eje, ¿sí? Está apoyada la superficie sobre este eje, la superficie pasa por este eje. Entonces, claro, es constante. Si ustedes se mueven de este punto hacia acá, salen con derivada parcial nula, 0. La función no crece. Si salen en otra dirección, seguramente que sí, es distinto. No sé si se llega a entender. Pero bueno, esto es lo que proponía Natalia, ¿no? De hacer la gráfica y tratar de entender eso que obtengo algebraicamente. Anímense a esto, a graficar las funciones con las que trabajamos y bueno, y empezar a jugar un poco, ¿sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta sobre GeoGebra, cómo hacer algo, alguna vez si quisieron hacer algo y no pudieron. Podría eliminar la vista 2D. Así no me